A esta hora empezamos a revisar noticias económicas en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? Bienvenido. Decisiones que toman nuestros gobernantes y que impactan en nuestros bolsillos. Titulares a continuación. Vamos a ver, en Colombia conoceremos las causas del estallido social. Esta marea humana que ven en la jornada de ayer es parte o es una de las fotografías que ya a esta hora el mundo conoce y se habla entonces de qué pasa en Colombia. Que les diga que China se abre al mundo, sé que no representa gran novedad, porque este 2019 ha mostrado líneas claras por parte del gobierno chino al mundo en este proceso de apertura. La cuestión, la novedad radica en que hay ya preparándonos para el 2020 nuevas normas en marcha. Ahora les cuento un poquito más. Segunda vuelta en Uruguay, aquí también hacemos una radiografía económica del país sudamericano, pendientes teniendo en cuenta que el domingo van a tomar una decisión vital en las urnas. Ciudadanos colombianos se hacen escuchar para exigir cambios en la política neoliberal que lleva el presidente Duque. Años esperaron y este jueves se lanzaron a las calles para expresar de manera contundente su rechazo a la política económica y social. Una protesta sin antecedentes en la historia reciente del país. Verdaderos ríos humanos recorrieron calles y avenidas de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Cúcuta y otras capitales bajo una sola consigna: pedir al gobierno cambios en su política económica y social que frene la desigualdad y la pobreza. Con un diverso abanico de exigencias y reclamos, los promotores de este paro nacional hicieron un balance positivo de una jornada que en su mayoría se vivió de forma pacífica. Hay que destacar que los organizadores pidieron una reunión inmediata con Duque para debatir lineamientos políticos, económicos, sociales y de seguridad que motivaron la protesta. Hicieron también un llamado a toda la ciudadanía a estar prestos a desarrollar nuevas acciones en la calle si el gobierno nacional mantiene la desatención a los reclamos. En algunos puntos del país se dieron incidentes. De hecho, en la jornada de ayer, de manera oficial, se conoce que hay 3 muertos y más de 270 heridos. Así también se fue viviendo esta jornada en la nación colombiana. El movimiento indígena se está movilizando hoy en defensa de la vida, en defensa de la paz, por la implementación del Acuerdo de Paz de La Habana y por una solución política al conflicto armado. Toda Colombia está marchando porque necesitamos que la situación en el país cambie. La verdad, hay muchos problemas de orden social, de orden político, de orden económico. Espero que Duque se vaya y lo mismo Uribe. Estamos mamados, remamados de Uribe y de Duque. Queremos que se vayan. Detonantes de esta crisis social, una reforma laboral en la que se plantea, entre otras cosas, un salario mínimo diferente según la productividad de cada región. Se plantea reducir el salario mínimo a un 75% para los jóvenes que tienen menos de 25 años, así como la contratación de personal por horas. ¿A qué le dicen no? A una reforma pensional que pasa por la transformación del sistema jubilatorio y la posible conversión de Colpensiones en un fondo privado. Se suma también a una reforma financiera que le dicen no para la creación del Holding Estatal de Servicios Financieros, un grupo de estatales vinculadas al sector y que aportarían al mercado de capitales y dejarían de tener control directo del Estado para las organizaciones. Esto es una privatización encubierta. Le dicen no a una reforma tributaria que consiste en rebajar impuestos a las grandes empresas y a las transnacionales, y como si no fuese suficiente, se prevé también un tarifazo. Aumento del 35% en las tarifas de energía eléctrica para algunos estratos de consumidores, a favor siempre de Electricaribe. Allí tienen algunas de las respuestas, este no ciudadano plantado tan firme en las calles de ayer en Colombia. Ante estas medidas, no es de extrañar que Iván Duque, quien llegó al poder en agosto del año pasado con el apoyo decidido de empresarios y quien hoy carece de mayorías legislativas, tenga esta desaprobación, 69%. Otro punto, otro tema, pasó en Cuba. El presidente Díaz-Canel apuesta al desarrollo de la empresa estatal socialista y llamó a fortalecer su rol en la economía del país.
reunión de trabajo que hizo con las juntas de gobierno el miércoles en el Palacio de Convenciones, insistía el presidente en la necesidad de demostrar la viabilidad de la empresa estatal como ente fundamental de la economía. El jefe de Estado cubano pidió impulsar encadenamientos productivos y fortalecer el rol en el campo económico con estas empresas estatales. Cuando habló de encadenamientos productivos, reconoció que había lentitud en cuanto a su implementación, que todavía no se aprovechan todas las posibilidades y que seguimos lentos, dijo, en estos encadenamientos con el turismo, la inversión extranjera, el sector no estatal. Se analizaron temas también ese miércoles, temas como cumplimiento de los principales indicadores directivos al cierre del tercer trimestre de 2019, así como la implementación de medidas aprobadas para impulsar la economía, donde, como ven, el sector turístico tiene un rol vital, por eso las imágenes que están recibiendo allí en pantalla. Con ese fuerte, el turismo es como Cuba quiere seguir impulsando sus motores, sumando divisas y moviendo su economía doméstica. Viernes, se nota allí las imágenes. En Uruguay terminó el cierre de campaña, segunda vuelta electoral, fuertes críticas tuvieron ambos candidatos en los cierres. ¿Por qué? Porque quieren definir un voto. El 24 de noviembre conoceremos quién será el próximo presidente del país. Luis Lacalle hizo referencia a la urgencia de resolver problemas, necesidades y angustias de la población, que hay que decir, en lo que más piensa es en el tema de la inseguridad. ¿Por qué les preocupa? Porque la tasa de homicidios es del 45%. Hablamos de un dato oficial establecido o levantado ese dato entre 2017 y 2018. Con la imagen de Daniel Martínez nos vamos a la pausa. China se abre al mundo, les dije en el titular. Ya les cuento por qué decimos eso. What's going on? Ding, ding. Crazy. Ding, ding. La lista elimina de manera efectiva todas las barreras regionales e industriales. Por lo tanto, para aquellos que buscan ingresar a China y operar a nivel regional o en franquicias, esta es claramente una señal positiva. China redujo aún más el número de sectores y empresas que están fuera del alcance de inversores nacionales y extranjeros en su lista negativa del 2019 para el acceso al mercado. Esto dicen las autoridades centrales. ¿Qué quiere decir? Hay una nueva lista, 131 medidas administrativas sobre inversiones. Una cifra inferior en 20 medidas, o sea que le bajaron un 13% a la lista del año 2018. Esto sale en una publicación del Ministerio de Comercio y la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma. Entre los sectores que estarán abiertos a la inversión se cuenta el establecimiento de hogares de ancianos y de instituciones de bienestar social. Industrias, terrenos y negocios que no están en la lista están abiertos a la inversión de todos los jugadores del mercado. A diferencia de la lista negativa anterior, esta lista unificada se aplica a todos los jugadores del mercado, incluidos inversores nacionales y extranjeros. Es como difícil de entender todo esto. ¿Pero por qué? Porque se insiste mucho en el lenguaje técnico. Así son los chinos. La lista negativa abreviada hará posible que la gestión del acceso al mercado sea más abierta y predecible, así como promover la vitalidad del mercado de acuerdo con la Comisión. Así entonces empecemos a usar, que ya lo están haciendo, de hecho miles de inversores en el mundo, las traducciones necesarias para ir a simplificar reglas, porque eso es lo que quiere el gobierno chino justamente cuando dice abrimos la inversión. Japón también acordó reabrir conversaciones para resolver una disputa comercial. Corea del Sur decidió seguir, al menos temporalmente, un acuerdo de intercambio de inteligencia militar de 2016 en medio de tensiones sobre la historia y el comercio en tiempos de guerra.
Es importante que Japón coopere junto con la comunidad internacional, incluida Corea del Sur, para contener las armas de proliferación masiva. Entonces, en el Ministerio de Comercio, esperamos mantener un diálogo para resolver nuestras preocupaciones sobre las regulaciones de exportación, para que cada parte pueda discutir cada una de nuestras posturas con respecto a las políticas de exportación. OCDE recorta su pronóstico de crecimiento para el 2020. El tema principal que basa esta decisión es por las preocupaciones comerciales y las crecientes tensiones internacionales, incluido la situación que aporta el Brexit. Para este año, el avance del PIB mundial se ha mantenido en 2,9%. Para el 2021, el nuevo horizonte incluye justamente esta previsión, situándola en otro nivel, 3%. Equivale al ciclo con un crecimiento más débil desde el 2008, un año de crisis financiera mundial. Por otro lado, desde este organismo llaman a bajar la incertidumbre, repensar la política fiscal y actuar vigorosamente para solucionar desafíos que plantean la digitalización y el cambio climático y que tienen el potencial de revertir la tendencia a la baja y elevar el crecimiento futuro y los estándares de vida. Nada nuevo, pero mucho ruido cada vez que habla OCDE o que presenta justamente sus pronósticos, siempre tiene mucha cobertura, mucha voz lo que dice este organismo. En la era digital, las empresas pueden optimizar los impuestos aún más fácilmente, lo que obviamente socava la imparcialidad y reduce los ingresos fiscales. Estimamos aproximadamente que entre 100 y 240 mil millones de dólares en impuestos no se recuperan cada año. Pensar en lo que podríamos hacer con esto ha llevado a varios gobiernos a comenzar a gravar a las empresas de incentivos digitales, que es otra forma de crear incertidumbre. Entonces, si no encontramos soluciones cooperativas para todos estos problemas, obtendremos un mundo muy fragmentado con competencias desleal y riesgos permanentes de represalias. No hace falta decir que la incertidumbre seguiría aumentando. Malmström, cada vez que habla, también levanta mucha certidumbre, porque se planta de cara, es lo que hizo en este discurso, ante la amenaza de los aranceles sobre los automóviles europeos. Sin embargo, sin previo aviso, hay que tener en cuenta que la administración Trump pasó la fecha de plazo porque hay un acuerdo con la Comisión Europea. Así que fíjense también cómo terminando el 2019 estamos igual que en el inicio, llenos de incertidumbre. Bueno, no hemos recibido un anuncio formal de que no se llevarán a cabo, por eso sigo siendo un poco cautelosa, pero consideramos esto así. La fecha límite ha pasado y existen limitaciones legales severas para el presidente Trump y para tomar más medidas. Y también lo interpretamos políticamente como el presidente respetando el acuerdo que hicimos con Juncker. Y también señalando que ha habido muy poca demanda pública en Estados Unidos de estos aranceles. Si usted mira las audiencias y las investigaciones del Congreso y así sucesivamente, entonces soy bastante optimista. ¿Por qué dice eso? Y la cuestión económica en Estados Unidos va para otro lado. Miren este ejemplo. WeWork anunció el despido de 2.400 trabajadores. Esta empresa se dedica al alquiler de oficinas. Tuvo pérdidas en el tercer trimestre del año, pérdidas del 150%. Los recortes entonces, llámese los despidos, hacen parte de los esfuerzos de la empresa para bajar sus costes, crear, dicen ellos, una organización más eficiente y centrarse en el negocio principal de la compañía, que es proveer alquiler a empresas y profesionales. Los despidos son una señal de la caída de la empresa. Cae la cotización y lo que hacen es cortar las fuentes de trabajo en vez de decir dejo de percibir mis utilidades como lo hago habitualmente. En Inglaterra, en el pueblo de Blackhall Colliery, desde el año 2014 se han encontrado fajos de dinero en efectivo en las calles. Rollos de 2.000 libras, la mayoría de los cuales están en billetes de 20, se han esparcido por la ciudad a lo largo de los años. El último paquete fue encontrado el pasado 18 de noviembre. Una historia de misterio y honestidad. Tendrías que imaginar potencialmente que todo el dinero que se ha encontrado y que no nos ha sido devuelto. Ya sabes,
Puede que nunca sepamos la cantidad de eso, pero todavía estoy pensando en lo bueno que es eso. Digo, estoy diciendo un pueblo, tal vez 5.000 personas viven en este pueblo. Para tener tanta gente honesta, ya sabes, su primer instinto es ir directamente a la estación de policía y sinceramente, algunos de ellos tiemblan cuando entran. Solo quieren que ese dinero vuelva directamente a la persona que podría haberlo perdido. La policía local desde hace años lleva a cabo una investigación para averiguar de dónde proviene el efectivo, mientras a los residentes les gusta creer que el dinero es un regalo de un Robin Hood moderno que quiere beneficiar a la comunidad. Creo que es un Robin Hood moderno, solo generosidad con la comunidad. ¿Y aún no ha encontrado ninguno? No, definitivamente no. A la vuelta de la pausa, Uruguay decide y desde aquí apuntamos o le contamos lo económico. Generalmente opacado por sus vecinos más grandes, Uruguay es uno de los países que en la última década ha tenido un desempeño económico destacado. La cuestión es que tiene un punto para trabajar y es bajar la brecha de la desigualdad. Es un país con niveles muy inferiores de pobreza y desigualdad, ¿no? Eso yo creo que es histórico y también tiene mucho que ver con el sistema de protección social que Uruguay ha ido construyendo a lo largo de mucho tiempo, ¿entiendes? Sin duda Uruguay ahí es un gran ejemplo en términos de bajos niveles de pobreza y de desigualdad. La desigualdad es uno de los principales desafíos en el camino de Uruguay y la región hacia el cumplimiento de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, que aseguran permitirán un futuro mejor para todos. Particularmente en los últimos años, Uruguay ha hecho un esfuerzo importante para disminuir la desigualdad y superar la pobreza, y ha ido logrando mejoras sustanciales que hoy toman como referencia organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial. Mientras en Argentina el objetivo de pobreza cero se tradujo en todo lo contrario. Del otro lado del Río de la Plata, Uruguay está dando pasos firmes en ese camino y ya logró que la indigencia alcanzara apenas 0,1% de la población. El Instituto Nacional de Estadística reveló que el 8,1% de las personas está bajo la línea de la pobreza. Así, este país pasó de un nivel del 31% en 2003 a menos del 10% una década después. Cifras y explicaciones que chocan con una situación estructural que requiere políticas de inclusión y ataque a la desigualdad. Esa desigualdad persistente, dijimos, es el mayor desafío. Entonces, el país tenemos que ha bajado de manera considerable sus niveles de pobreza medida por ingreso, pero las dimensiones de género y generacionales, las dimensiones territoriales y étnico-raciales siguen siendo puntos críticos que se constituyen en retos a la hora de hacer las políticas públicas de desarrollo futuras. Si bien los niveles de pobreza en Uruguay son bajos en la comparación histórica e internacional, cuando se miran los números con detenimiento, algunas poblaciones mantienen niveles todavía altos. En particular, la pobreza se concentra en la niñez y adolescencia. Los datos oficiales más recientes muestran que 17,2% de los niños menores de 6 años viven en hogares con ingresos menores a los de la línea de pobreza. Conforme aumenta la edad de los habitantes, se reduce la probabilidad de que vivan en hogares pobres. El ratio se encuentra en 15% en el rango de entre 6 y 12 años y de 13,8% entre 13 y 17 años de edad.
En los adultos, por su parte, la caída de los niveles de pobreza es significativa. Se encuentran 6,6% hasta los 64 años y apenas 1,4% por encima de esa edad. La baja de los niveles de pobreza se dio acompañada de una caída también en los ratios de indigencia. A diferencia del umbral de pobreza, el umbral de indigencia no considera las necesidades básicas del hogar, sino únicamente sus necesidades alimenticias. El indicador bajó de 0,2% en 2016 a 0,1% en el último año. Esto implica que en la actualidad los uruguayos indigentes se ubican en aproximadamente 3.500 personas. Atender estas cifras también implica mejorar el sistema educativo, sobre todo porque los estudiantes secundarios tienen un índice de finalización escolar insatisfactorio y a través de las décadas fue aumentando si lo comparamos con otros países de la región. Modernizar sistemas públicos es otro punto a atender, sobre todo en instituciones de la administración pública, fortalecer transparencia, y eficiencia para agilizar procesos también aparece allí como un renglón pendiente. Seguramente todo esto van a tener en cuenta el próximo domingo los uruguayos a la hora de votar. Atentos entonces a ese proceso que vamos a seguir de cerca en pantalla de Telesur. Brent operando a $62,76 el barril, WTI a 58,31 y vamos a ver aquí cómo este WTI registraba un ascenso, WTI 58,31, perdón, Sesta OPEP registraba un ascenso al cotizar en 63,68. A todos muchas gracias. Atentos a los hechos del fin de semana, en nuestra pantalla más de lo que ocurre en nuestra región, por sobre todas las cosas.